Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Ricardo Delgado para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Una semana, Ricardo, que dejó señales contradictorias sobre el futuro de la economía, mientras el gobierno, por un lado, avanza en un acuerdo para normalizar el tema de la deuda, decretó, ¿no?, la intervención de Vicentín, generando temores sobre el avance del Estado sobre la actividad privada. ¿Cuál crees que es el rumbo que se le quiere dar a la economía, obviamente saliendo de la coyuntura actual de la pandemia? Bueno, claramente la pandemia ha de alguna manera teñido absolutamente todas las decisiones en política económica en los últimos meses. Es lógico que así sea, pero me parece que ya es momento de empezar a dar algunas señales, de balizar el camino hacia lo que puede llegar a ser una normalización o una cierta normalización en una pospandemia de la economía nacional, sobre todo cuando se cierre en breve lo que yo creo va a ser un primer capítulo nomás de la saga de la reestructuración de la deuda externa. Todo indica que se va a alcanzar un acuerdo razonable con un porcentaje también razonable de un primer lote de acreedores en litigio, y creo yo que a partir de allí, sobre todo la política monetaria y fiscal tiene que ser de alguna manera señalizada, como marcaba antes, para empezar a pensar en serio en cómo trabajar de cara a la recuperación de la actividad, que va a ser un proceso muy largo, muy forzoso, y en donde los principales motores de la economía siguen estando apagados. Justamente, bueno, al tema que ha sido uno de los temas de la semana, ¿no?, la intervención de Vicentín. ¿Crees que se puede crecer con señales como esta? Yo creo que cualquier señal de intervención estatal sobre empresas privadas no es en teoría lo aconsejable. Por supuesto que yo tengo la impresión que el gobierno pretende quizá alcanzar objetivos que son loables en materia de administración de ciertas problemáticas, en particular de comercio exterior y de liquidación de divisas. A mi juicio, la empresa Vicentín no va a ser la empresa testigo que en algún momento, por ejemplo, se pensó para que sea YPF, y lo es en el mercado, obviamente, de hidrocarburos, porque la participación de la empresa es relativamente menor. Si bien es una empresa importante, no tiene capacidad de formar precios ni de establecer reglas de comportamiento dentro del mercado de granos. Y por otro lado, me da la impresión que ha habido una suerte de apresuramiento en una empresa que venía ya siendo administrada al menos con inconvenientes, una empresa altamente endeudada, que se ha endeudado mayoritariamente en los últimos años y con el principal banco estatal, pero me da la impresión que la salida de estas situaciones no pasa por que el Estado argentino estatice deudas que son deudas privadas. Me da la impresión, insisto, que si bien puede haber, insisto, algún objetivo con el cual puedo estar de acuerdo conceptualmente, no es este ni el momento ni la empresa indicada para, ni por supuesto el mercado, para generar una profundización o una mayor intervención del Estado en las decisiones privadas. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo encararías una Hola, ¿qué tal? recuperación, una normalización? ¿Qué medidas consideras que serían las principales, más allá de lo que suceda con la deuda, ¿no?, con la renegociación? Sí, yo te diría que creo que es importante empezar a pensar en un plan de estabilización de precios integral. La economía argentina sigue teniendo un proceso inflacionario muy intenso, si bien en estos últimos meses, producto de la pandemia y de algunas decisiones que tienen que ver básicamente con el congelamiento de tarifas y de
combustibles, ha moderado su ritmo de inflación. Yo tengo la impresión que la Argentina, una vez que recupere lentamente, como decía al principio, niveles de actividad económica, va a volver a tener una tasa de inflación del 2,5 y 3% mensual en promedio de acá a fin de año, a partir de, digamos, el mes de junio, julio. Y esto me parece que va a generar complicaciones a esta recuperación. Yo creo que un programa integral tiene que enfocarse mayoritariamente en establecer reglas fiscales, monetarias y cambiarias, y por supuesto de política de ingresos, de administración de tarifas, de administración de salarios, que confluyan a una tasa de inflación que este año tiene que ser necesariamente menor a la del año pasado, pero no tiene que serlo por las malas razones, tiene que ser con una economía que empieza a recuperar dinámica y aún así puede permitir, digamos, un sendero declinante de los precios para llevar cierta mayor tranquilidad a las familias que están claramente muy golpeadas y van a seguir estando golpeadas después de la salida de la pandemia. Ricardo, con la cantidad de dinero que ha emitido el Banco Central en las últimas semanas para financiar, ¿no?, las medidas que se tomaron para morigerar el impacto de la pandemia de la cuarentena, ¿no?, sobre la economía, ¿no crees que eso va a tener un impacto inflacionario? Que tal vez las cifras que estás dando son bastante optimistas. Bueno, nosotros no vemos un fogonazo inflacionario que ponga a la Argentina al borde de una hiperinflación. Básicamente por dos razones. La primera, por el propio disciplinamiento de la escasísima actividad económica con la cual vamos a salir de la pandemia, y esto obviamente va a impedir que haya traslado de precios que impliquen una aceleración de la tasa de inflación. Pero por otro lado, me da la impresión que empieza a haber, y si el Banco Central, que acá tiene que jugar un rol, por eso lo planteaba desde el primer momento, el rol del Banco Central en lo que viene es absolutamente central, básicamente porque tiene que dar la señal de que estas inyecciones de pesos son inyecciones que han sido puntuales, excepcionales, debido al carácter excepcional que ha tenido justamente la pandemia sobre la economía argentina. Y si eso es señalizado de esa manera y se indica que la intervención hacia adelante va a ser absorber esos pesos, producto, digamos, o a través de una mayor tasa de interés, que es absolutamente necesario para que haya un proceso de esterilización de los pesos en el mercado, no vemos que haya, digamos, riesgos, sí, de una cierta aceleración respecto de los niveles actuales, pero no riesgos hiperinflacionarios inminentes. Y además, un dato no menor es que ahora el Tesoro, ya no el Banco Central, sino el Tesoro, empezó a recrear un cierto mercado de pesos que se ha visto con mayor intensidad durante el mes de mayo, en donde aparecen inversores, en particular inversores institucionales, que están absorbiendo pesos a una tasa de interés que te diría está incluso por debajo de la inflación proyectada, pero que le permite al Banco Central aliviar de alguna manera el financiamiento del Tesoro. ¿Y qué esperarías en los próximos días? ¿Qué medidas se tomen? ¿Que hacia dónde se vaya? Yo creo que hay que empezar una vez que se den ya señales más claras y se conozcan los primeros acuerdos. Tenemos que ir cerrando, Ricardo, así que sé breve en esta respuesta. Muy bien. Hay que empezar a desarmar la comunicación 70-30 del Banco Central, que le encarece, le dificulta, le impide a las empresas importar insumos, maquinarias, para poner en marcha nuevamente la rueda. Sin duda, allí hay uno de las claves para que digamos, la Argentina empiece de a poco a normalizar su situación económica y productiva. Ricardo, muchas gracias. Cerramos así entonces el programa de hoy con el análisis del economista Ricardo Delgado sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas que tiene hacia adelante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.